Y cuando Él venga, ¿qué harás? Muchos pensarían con este título que nos referimos a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no. Al leer el texto entenderemos Juan 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8. Escrito está: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy nos centraremos en la primera parte simplemente. Sé que este tema lo están desarrollando y atrevidamente el Señor me inquietó con esto. Es más, anoche me levantó de la cama para copiar algo que no tenía en cuenta. Y ya aprendí que cuando el Señor coloca en mí una idea, debo levantarme y escribirla, porque ya he hecho el ejercicio y al día siguiente no me acuerdo. Así que apenas el Señor me inquietó y puso la idea, me levanté enseguida y la anoté. Muy bien, el Santo Espíritu tiene una doble misión. Él obra tanto en el mundo como en el pueblo de Dios. Convencer de pecado. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús. Dijo el Señor bien claro, de pecado por cuanto no creen en mí. Existen tres formas de responder positivamente a la voz del Espíritu Santo: recibir y adorar, recibir y compartir, recibir y gozarse. Pero también existen tres maneras de responder negativamente: rechazar porque prefiere su justicia, rechazar porque prefiere lo terrenal a corto plazo, y rechazar porque llegó al punto sin retorno. Pero también digamos que, sumado a otro grupo, están los que al sentir la santidad se esconden. Muy bien, en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 35 hasta el 38, Jesús sana a un ciego de nacimiento, que por testificar de Cristo sin conocerlo, fue expulsado de la sinagoga por haber sido sanado en sábado. Este hombre hizo lo primero. 36. Está una respuesta positiva. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre había escuchado de Jesús, pero no le había visto. Y Juan 9 nos muestra en el versículo 38, Jesús le dice: pues le has visto, el que habla contigo es. Y el versículo 38, él dijo: creo, Señor, y adoró. Creo, Señor, y adoró. Ese es el primer grupo, los que reciben a Cristo y le adoran. Aceptan al Señor inmediatamente, porque el Espíritu Santo los convence de pecado y creen enseguida en Jesús como su Señor, aceptan los méritos de su salvación y entonces le adoran, porque reconocen que es su Señor, que es el regalo del cielo. En el capítulo 4 de Juan, en el versículo 26, registra la primera vez que Jesús se revela a un pecador. En esta historia que acabamos de leer, Jesús se revela al hombre y le dice: yo soy. Yo soy. Pues le has visto, el que habla contigo este es. Pero en el capítulo 4, versículo 26, es la primera vez que Jesús se manifiesta como el gran yo soy, como el Hijo de Dios ante un pecador. Y lo hace ante una mujer de Samaria. Y esta mujer responde de una manera tenaz, increíble. Juan 4:26. Jesús le dijo:
yo soy el que habla contigo. Jesús se manifiesta ante esta mujer. ¿Y cuál es la respuesta de esta mujer? Al ser influenciada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había llegado y la había inquietado. Y esta mujer, como siempre, va sola al pozo a la hora en que nadie va. Pero en su corazón había un deseo ferviente: ser liberada. Quería dejar sus cargas y lo había intentado. Había querido llenar su vacío y lo había intentado, pero en todo había fracasado. Ahora el Espíritu Santo la dirige, como dirigió a aquel hombre al templo en sábado. El Espíritu Santo la toca, la inquieta y la lleva. Pero me gusta algo interesante, versículo 4 de Juan: y le era necesario pasar por Samaria. Había una necesidad en Jesús, porque el Espíritu Santo había puesto una necesidad en alguien. De igual manera, le era necesario a Jesús ir al templo ese día, porque era necesario testificar y era necesario rescatar a un alma. Ahora esa mujer, cuando recibe de Jesús el agua de vida, ¿qué hace? Va a compartirlo. Es tanto su gozo que esta mujer deja el cántaro. Se le olvidó para qué fue a buscar el agua y ahora decide ir a compartir lo que había recibido. El primer ejemplo es del hombre que recibe y adora. El de esta mujer es de quien recibe y comparte. Compartir el gozo de conocer al Salvador. El tercer ejemplo, libro de Lucas. Lucas capítulo 19 y los versículos 5 y 6. Escrito está: cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Había una necesidad en Jesús, pero la necesidad de Jesús era rescatar a un alma ansiosa, a alguien que tenía su corazón vacío, a alguien que sabía que algo le faltaba, pero que estaba haciendo lo indebido, procurando llenar ese vacío. Me gusta la expresión de Jesús: hoy es necesario que me hospede en tu casa. Jesús no fue a visitar a Zaqueo. Jesús fue a quedarse, a ser hospedado. No fue solo a almorzar, no fue solo a cenar, fue a quedarse. La Biblia no registra cuánto tiempo se quedó Jesús en casa de Zaqueo, pero era necesario hospedarse en el corazón de Zaqueo. Era necesario salvar no solo a Zaqueo, también a su familia. La respuesta de Zaqueo me encanta. Entonces él descendió a prisa. Esta oportunidad no la podía perder. Había corrido delante de Jesús y se había subido a ese árbol porque él necesitaba ver a ese hombre de quien tanto había escuchado. La fama de Jesús era positiva y este hombre anhelaba, ardía en su corazón el deseo de ver a Jesús. Recordemos el caso de cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo. En ese lapso de tiempo ocurre un milagro. La mujer enferma dice: si tan solo tocar el borde de su manto. Imagino que en la mente de Zaqueo diría: si tan solo puedo verlo, seré transformado. Llenará quizás este hombre el vacío que tanto tengo. Y Zaqueo decide no perder la oportunidad. No voy a permitir que Jesús se arrepienta. Me invitó a descender y entonces Zaqueo desciende deprisa. Y lo recibió ¿cómo? Con gozo. Zaqueo recibe a mi Salvador
con gozo. Ahora bien, estas tres personas, algo que brotaba en su interior, el deseo de adorar, el deseo de compartir y el deseo de llenar de gozo su vida y su experiencia. Y sabemos la transformación que hubo tanto en el hombre ciego, como en la mujer samaritana, como en Zaqueo. El hombre va al templo y testifica de Jesús y les dice: ese es el que me sanó. La mujer va al pueblo y dice: he conocido a un hombre que me ha dicho toda mi vida, ¿no será este el Cristo? Y Zaqueo dice: Señor, si en algo he defraudado, pagaré 4 veces, y la mitad de mis bienes daré a los pobres. ¿Producto de qué cosa? De ser transformados por el Espíritu Santo, de ser convencidos de pecado. Nos vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Pero Jehová llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Jesús sabía dónde estaba, pero no era el lugar, era la condición. Ahora Adán estaba perdido y le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Su condición de pecador no podía soportar la santidad de Cristo. Estos ejemplos que hemos presentado nos enseñan la manera maravillosa como el Espíritu Santo trabaja. Y hombres y mujeres que anhelan y desean ser limpios, otros como Adán y Eva se esconden ante la horrible realidad del pecado, la santidad de Dios, pero que aceptan su misericordia y aceptan su perdón. Ahora vamos al ejemplo de los 3 que responden negativamente. En Lucas 18, versículos 18 hasta el 23, está escrito el encuentro de Jesús con el joven rico. Este hombre se esforzaba por justificarse con sus obras. Este hombre quería ganar el derecho al reino de los cielos a través de sus obras, justicia propia. Este hombre era un estricto guardador de la ley, irreprochable como Saulo de Tarso, irreprensible con respecto a la observancia de la ley de Dios. Pero Jesús descubre el vacío en este hombre. Quería sentir el amor de Cristo Jesús, quería sentirse amado por el cielo. Y este hombre se va triste. Prefirió, como el rico de la parábola, agrandar sus graneros, disfrutar de lo que tenía. Y entonces resiste la invitación del Espíritu Santo. Se entristeció, como también Jesús, por el rechazo. Había rechazado la invitación del Espíritu Santo que lo había llevado hacia ese lugar. En Lucas 8, de los versículos 26 al 37, aquí se revela la experiencia de los habitantes de Gádara, o de Gadara, como usted quiera llamarlo. Estos hombres, al ver la sanación de aquel endemoniado que era el terror de la zona, y al compararlo con la suerte de los cerdos, optaron por rechazar a Cristo y se resistieron a la obra que el Espíritu Santo quería hacer en ellos. Habían visto obrar el poder de Dios. Habían visto cómo el Espíritu Santo había tocado a este hombre para que en un lamento casi imperceptible había pedido a Jesús ayuda. Y mi Señor, lleno de bondad, misericordia y poder, lo liberta. Ya no era el terror de la zona. Ahora era un hombre en sus 5 sentidos, vestido, restaurado, limpio, sano. Pero ellos habían puesto su mira en las cosas terrenales.
habían visto la pérdida de sus ganancias. Rechazan a Jesús y lo invitan para que se vaya. Pero sin embargo Jesús deja un gran misionero, a un ejemplo de la labor del Espíritu Santo y de la obra misericordiosa de Dios. El último ejemplo que usaremos hoy está registrado en Juan capítulo 13 y el versículo 27. Por este hombre se ha dicho muchas cosas, que había sido escogido por Dios, que había sido condenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Juan 13, 27. Y conocemos la historia, escrito está, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dios había extendido la misericordia sobre Judas y por 3 años y medio estuvo conviviendo con Jesús, bebiendo de la fuente inagotable, viendo la labor de Jesús, participando del don del Espíritu Santo. Había participado en sanaciones, en liberación. Había visto el trabajo. Se había gozado con Jesús. Pero había algo que Judas no estuvo dispuesto a entregar. Hubo algo que se guardó para sí. Se resistió a dejar a los pies de Cristo. Y aunque mi Señor, mientras le lavaba los pies, con gran ternura lo miraba a los ojos, suplicando que por favor se arrepintiese, al igual que Lucifer pensó que llegaba al punto sin retorno. No puedo echarme para atrás. Se había colocado del lado de Satanás y sellado su suerte. El versículo 27 lo deja bien claro. Se levantó Judas y fue a hacer lo que ya había en su corazón. Había rechazado la invitación. Había llegado al punto sin retorno. Había decidido no participar con Jesús del glorioso encuentro y de la vida eterna, de compartir la gloriosa experiencia de vivir en la gloria con el Padre. Prefirió Judas sellar su futuro colocándose en el bando enemigo. En el libro de Juan capítulo 2, los versículos 35 al 49, se muestra la manera como se juntaron los primeros discípulos. Y me gusta esto, Juan 2, 35 al 49. Aquí se nos muestra cómo Jesús llama a los primeros discípulos. Los primeros eran discípulos de Juan el Bautista. Y le dijeron: Rabí, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo: venid y ved. Y ellos fueron con Jesús. Se quedaron con el Señor y luego compartieron la experiencia. Nos muestra que Andrés, hermano de Simón, era uno, y fue a buscar a Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que significa el Cristo. Y Jesús, y Simón Pedro va al encuentro con Jesús. El otro era Felipe, que le dice a Bartolomé o a Natanael: en Nazaret hemos encontrado al Cristo. Estos hombres hicieron compartir, y sabemos la experiencia al final, la manera como el Espíritu Santo maravillosamente interviene en la vida de estos hombres en el aposento alto. 10 días estuvieron, y en esos 10 días ninguno consultó su WhatsApp, ninguno entró a Facebook, ninguno miró TikTok, ninguno entró en las redes sociales. Comenzaron a mirar su experiencia, sus errores, y comenzaron a ver qué tan diferente era, qué había en su corazón contra sus hermanos, y comenzaron a pedirse perdón y a confesar sus faltas.
Y entonces, cuando todos estaban unánimes, porque juntos estaban, pero cuando llegaron a estar unánimes en el Señor con un solo pensamiento, el Espíritu Santo los arrebata, los llena a plenitud y los capacita para hacer la obra. Quiero leer para ustedes Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 312. Estoy leyendo de la versión rústica. Lo siguiente: cada impulso del Espíritu Santo para guiar a los hombres al bien y a Dios queda registrado en los libros del cielo, y en el día de Dios todos los que han actuado como instrumento para la obra del Espíritu Santo se les permitirá contemplar lo que su vida ha realizado. Qué hermosa encontrarte en el cielo y ver que tu esfuerzo mientras te colocaste bajo la influencia del Espíritu Santo ganó almas para Cristo, que tu esfuerzo no fue en vano, que las oraciones que hiciste de rodillas suplicante por alguien dieron resultado, porque el Señor envió ángeles poderosos guiados por el Espíritu Santo para contestar tu oración. En su tiempo se dio. Yo tengo la linda experiencia de una joven de la iglesia de Betania. Ella se separó de la iglesia. Tiene una voz preciosa, esa mujer canta lindo. Se separó de la iglesia. Y llevaba mucho tiempo fuera de la iglesia y yo le insistía, le enviaba la reflexión, le mandaba mensajes y me decía: gracias, pastor, porque ella me dice pastor. Me dice: gracias, pastor, porque eres la única persona que no me ha soltado. Eres la única persona que está pendiente de mí. Y yo le decía: mi Señor te sostiene. Y hace poco, la semana pasada, me envió un audio y me dijo: no sabes, pastor. Colocó un mensaje, porque siempre colocaba mensajes malos y se mostraba bailando y tomando y un día le vi un mensaje, wow, me llamó la atención y le dije: bendito sea Dios, qué mensaje tan lindo has puesto. Y entonces me dice: pastor, tengo algo que contarte. Dice: ya llevo 7 meses asistiendo a la iglesia, no te lo había dicho, llevo 7 meses asistiendo a la iglesia. Bendito sea Dios, aleluya. Le dije yo: qué bueno, qué gozo me das. Me dice: el Señor me reveló en un sueño mi condición, y eso me hizo volver y me hizo sentir. En el sueño yo estaba perdida y era la segunda venida de Cristo, pero yo veía solo a los malos y yo estaba ahí y le preguntaba: ¿por qué, Señor? Y entonces eso me llevó a volver a la iglesia. Ya llevo 7 meses asistiendo a la iglesia. Tú no sabes, mi querido, las oraciones o lo que tú envías, lo que tú compartes, qué efecto tiene, porque el Espíritu Santo es quien hace la obra. El siguiente texto, quiero dejarlo al final, está en Profetas y Reyes, página 38. En el segundo párrafo escrito está: los que habían hablado contra Jesús sin discernir su carácter divino podían ser perdonados, porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, esta es la condición, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento no puede alcanzar. La pregunta, mi querido, es: cuando Él venga, ¿qué harás?